Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy te quiero revelar mis secretos para saber si tus suculentas deben de estar a sol, semisombra o sombra. ¿Cuáles son esos grandes secretos que nos hacen saber cuando una suculenta es de sol, es de sombra? Todo esto lo podemos saber gracias a un fenómeno llamado etiolación, donde las suculentas se ponen alargadas. Esta es una pregunta que todos los cultivadores de suculentas nos hacemos. ¿Cuándo debemos poner una suculenta al sol? ¿Cuándo la debemos poner a la sombra? Hoy te voy a platicar mi experiencia con este tema. Aquí tengo unas gran variedad de suculentas de las cuales estaré hablando dándote unos ejemplos. Pero que sepas que este es un tema muy importante, ya sea que cultives echeverias, que cultives graptopetalums o sedums, la cantidad de sol que recibe una suculenta es importante. También hay que diferenciar entre sol directo y luz luminosa, que son dos conceptos muy importantes a la hora de cultivar hermosas plantas como las que ves en pantalla. Vamos a hablar primero de el método por el cual yo te recomiendo que sometas a un cactus, incluso a una suculenta, para saber si es de sol o si es de sombra. Lo primero que tienes que saber es que este método es completamente funcional y te lo comparto con mucho amor y mucho gusto. Primero, es muy importante que nosotros al seleccionar la suculenta intentemos identificar de qué suculenta estamos hablando. Eso es básico. Si te es posible preguntar en el vivero el nombre exacto de la suculenta, por favor, pregúntalo. Si puedes investigarlo con alguna aplicación, también hazlo porque esto es muy importante al momento de tener hermosas suculentas dentro de casa. Generalmente, una vez que tengas el nombre de la suculenta o que la hayas buscado a través de los grupos por las redes sociales, podrás buscar en internet información. Ese sería el primer paso que yo te recomiendo, que siempre intentes saber el nombre de una suculenta. Va a haber suculentas muy fáciles de distinguir, como por ejemplo esta Echeveria rungioni tupsi turbi, y va a haber otras que a lo mejor nos cuesten otro trabajo, nos puede costar algún otro trabajo. ¿Por qué? Porque sean muy similares a otras que tenemos. Por ejemplo, esta Echeveria es un poco más, puede ser un poco más complicada de distinguir. Es decir, habrá suculentas fáciles de distinguir y otras más complicadas. Entonces, siempre intenta saber el nombre y una vez que sepas el nombre, escríbelo en alguna etiquetita. Eso es muy importante también para que no se te pierda. Bien. Ahora, ¿por qué es importante realizar este método con todas tus suculentas? Bueno, mira, sucede lo siguiente. Se nos vende la idea de que las suculentas son de sol, que requieren sol directo, que les encanta el sol, que las puedes dejar en el sol. Pero, oh sorpresa, hay distintos lugares en donde el sol pega más fuerte, como por ejemplo en la línea del Ecuador, pega muy fuerte, y entonces también habrá países que sean más fríos, como por ejemplo vamos a suponer Alaska, Canadá, todos esos lugares que son muy fríos donde el sol no pega tan fuerte, el sol será diferente. Entonces no es lo mismo vivir cerca del Polo Norte que vivir cerca de la línea del Ecuador, donde el sol pega muy fuerte. También en lo que es verano, el sol va a pegar más fuerte que en invierno. Y por tanto, nosotros tendremos que averiguar con nuestra propia experiencia si esta suculenta es de sol o sombra. ¿Por qué? Porque en internet va a haber un sinfín de información, pero no significa que sea la correcta para ti, para cada persona, y si lo hacemos mal puede valer tronco. Nos puede cargar el tronco porque las pobres suculentas se pueden quemar con el sol. Una quemadura de sol puede dañar tanto a la suculenta que puede incluso hasta morir. Entonces este es un tema bastante importante. Dicho lo anterior, recuerda que tú tienes que tener tu propia experiencia sobre las suculentas y que no te puedes fiar de todo lo que digan las personas ajenas a ti porque no viven en tu mismo lugar. Bien, dejando ese tema de lado y entendiéndolo, lo que vamos a hacer es que cada que compremos una suculenta, investiguemos más o menos si es de sombra sol o, por ejemplo, si es de sombra total o semisombra, pongamos alguna etiquetita. Yo te aconsejo que tengas una libreta donde vayas colocando información o un archivo que puedas ir imprimiendo. Eso también es muy importante. Mientras más información, mejor. Bien, lo que vamos a hacer con esta suculenta es que nosotros en nuestra casa la vamos a llevar a un lugar que vamos a llamar media sombra.
Cuando tú compres muchas suculentas, que seas un coleccionista de suculentas, aquí voy a poner algunas para ir también cambiando. Este es un Sedum Siforosanum. Cuando tú ames tanto las suculentas que vayas teniendo varias, te vas a dar cuenta que cada suculenta responde diferente al sol, responde diferente a la sombra. Y si tú eres un gran coleccionador de suculentas, que sepas, muy importante aquí, que es importante que cuentes con una zona de media sombra, de sombra y de sol o iluminación. Alta iluminación. Realmente yo la tengo así como zona de alta iluminación, pero no es a sol directo. Esta zona de alta iluminación la tengo cubierta con una malla sombra que puede ser al 70% o incluso hasta el 30%. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué, Chuyito? Porque, de nuevo, si tú metes una suculenta al sol, te puede cargar el tronco. Bien, entonces tenemos esta área de máxima exposición solar, dependiendo de tu zona. Yo vivo en una zona desértica, entonces por eso utilizo una malla más o menos al 70%, que es la malla sombra que utilizan en los viveros. Esto es sí o sí. ¿Por qué sí o sí? Porque si tú tienes muchas suculentas muy hermosas, te vas a ir dando cuenta de que no las quieres perder, que algunas son muy caras. Y bueno, este es un consejo para cultivadores ya que sí quieren comprar mallas sombras y poner estos lugares. El segundo lugar es uno que yo tengo a una malla del 90%, que yo le diría la sombra, ¿no? Que es un lugar en donde hay sombra. Pero recuerda que vivo en el desierto y entonces, a pesar de que la malla sombra es del 90-80%, hay mucha luz. Si esta malla sombra la tuviera más al sur del país, pues tendría menos luz. Por eso te digo, tú tienes que buscar el modo de tener una zona de muchísima luminosidad sin que esté a sol directo. Puedes usar mallas sombras, puedes usar plástico lechoso, lo que tú quieras. Y después también tener una zona que evidentemente sea de sombra. Entonces yo tengo sombra con alta luminosidad, es mi primera etapa, y tengo otra donde tengo media sombra. Lo que yo te recomiendo es que lleves tus suculentas que acabas de comprar a media sombra. Si quieres, si es que tú no sabes, ¿no? Vamos a suponer que no sabes, no has identificado esta suculenta, llévala al lugar de sombra o semisombra. Y si tú ves etiolación, si tú ves que la suculenta empieza a etiolar, entonces la llevas a un lugar con más luz. Por ejemplo, cuando yo compré esta Peperomia dolabiformis, yo evidentemente reconocí que era una suculenta que le gustaba la sombra. Luego te das cuenta también por los coloridos, las formas, las variedades, los tipos. Cuando es una suculenta que es muy arbórea, generalmente le gustan las sombras, ¿no? Aquí tenemos una crásula o bata golum o orejas de estrella que también le fascina la sombra. Y estas dos suculentas, si yo las hubiera puesto directamente al sol, es probable que se puedan quemar. Sobre todo cuando yo las traigo de un vivero, que generalmente los viveros tienen malla sombra. Entonces yo lo que hago, siempre estabilizo mis plantas, las llevo a mi lugar de sombra o semisombra, de preferencia que sea semisombra, porque si las pones también en un lugar de sombra van a etiolar mucho. Entonces digamos que es muchísimo mejor tener un lugar de semisombra. De nuevo, esto depende de tu ciudad. No creas que a todos se nos va a dar igual, pero tienes que buscar un lugar en donde las suculentas que ya sepas que son de sombra estén en ese lugar. Yo sencillamente lo tengo como semisombra, que como ya mencioné es una malla al 90%, pero con muchísima luminosidad porque vivo en una zona desértica. Esa es mi semisombra, y mi lugar luminoso, que es con una malla del 70%, pero en donde pega muchísimo la luz. Esos son los dos lugares que yo tengo. Cuando yo pongo mis suculentas en el lugar de semisombra, ellas se estabilizan, se ponen muy lindas. Pero en caso de que yo vea etiolación, sé que es momento de llevar esas suculentas al área lumínica, al área donde hay muchísimo sol. Ese es un camphor, es esta suculenta de fuego que le dicen. Y bueno, estas hermosas suculentas, evidentemente, es un muy buen ejemplo porque si ellas están en un lugar con semisombra, se van a etiolar. Va a pasar esto. Ahora, aunque los libros te puedan decir que esta es una suculenta de sol, yo te recomiendo que lo vayas buscando en tu experiencia.
Yo ya vi, por ejemplo, que esta suculenta definitivamente la semisombra no le va, aunque es un lugar caluroso, aunque es un lugar muy luminoso, no le gustó. ¿Y qué significa? Pues que la voy a llevar a mi área de sol o de exposición solar. Sin embargo, mi área de sol, en donde está esta otra suculenta, tampoco la ha satisfecho completamente. ¿Por qué? Porque se sigue estirando un poco. Significa que esta suculenta ama el sol directo, le gusta el sol directo y el paso siguiente sería llevarla a un lugar de sol directo o también hacer una zona con una malla sombra del 30 o 20% donde dé mucho sol. Sin embargo, yo ya sé que estas suculentas son de sol también por la coloración y esto es muy importante que tú lo sepas, pero a veces el sol es tan fuerte que si yo pongo directamente esta suculenta en ese lugar, estoy seguro sí o sí que se va a deshidratar porque mi sol es muy fuerte. Entonces hay que medir también el sol que tú tienes, las zonas de sol en donde tú vives para que estos cambios se puedan hacer de la mejor manera posible porque si no las puedes matar. ¿No? Este es un ejemplo. Vamos con otro ejemplo de suculentas que han estado en mi área sombría. Este es un Sedum Tokyo Sun que ha estado en mi área sombría y que evidentemente ha etiolado demasiado y es en este momento que yo digo, esto necesita más luz, lo vamos a llevar a mi zona de luz. Pero no lo paso directamente al sol. ¿Por qué? Porque el sol puede dañar gravemente tu suculenta. Una vez que tengas tus plantas en la máxima exposición de luz solar y que las quieras pasar a sol directo, tienes que tener mucho cuidado de que esto se haga de forma paulatina, pero es una gran forma de que las suculentas no se mueran. Ahora, la etiolación puede ser que tú la notes y que se vea poquito o puedes notar que se vea más rápido, dependiendo también de la planta. Sin embargo, es más fácil de controlar una etiolación que una quemadura de sol. ¿De acuerdo? Te voy a contar el caso, por ejemplo, de este Sedum rococó, que son plantas que te digo que he conservado en mi zona de semisombra. Ha sido una semisombra que les da bastante luz todo el tiempo, pero ellos necesitan casi que sol directo o luz más fuerte. Este es un Sedum daspilum y también conocido como rococó. Y como puedes ver, tiene síntomas de que le hace falta más sol. Ahora, cuando yo veo estas partes, veo que esta parte donde le pega más el sol está como que tiene mejor forma, mientras que la otra empieza a ver alargamientos, empieza a notarse verde y entonces es una planta que requiere más luminosidad, pero no la voy a pasar directamente al sol porque la puedo quemar. Ha habido casos muy especiales en donde algunas echeverias han disfrutado tanto de mi lugar de semisombra como mi lugar de alta luminosidad. Por ejemplo, esta Black Prince. Esta Black Prince ha mantenido su forma, no se ha etiolado en mi zona de alta luminosidad y entonces la dejo en mi zona de alta luminosidad porque muy probablemente si la cambio a sol directo pueda quemarla o se pueda achicharrar. Como ya te mencioné, vivo en un desierto. Entonces, cuando yo trasplanto o cambio una suculenta a sol directo es porque sí o sí veo esa necesidad. Entonces, que sepas que saber si una planta suculenta es de sol o de sombra requiere cuidados, ¿no? Esta está en mi máxima luminosidad, no necesita estar a sol directo y ya de mí dependerá si la cambio a sol directo o no, pero que yo ya sé que la tengo en un lugar de altísima luminosidad y que esta planta evidentemente no le va tan bien en la semisombra. ¿Por qué? Porque se empieza a poner verde. Vamos ahora con el caso de esta Rungioni tupsiturbi que necesita muchísima luz solar, pero que cuando las tuve en sol directo se deshidrataron mucho. Entonces mi sol es tan fuerte que me deshidrata mis suculentas. Por eso tengo que hacer estos movimientos o estos cambios para no lastimarlas y no llegarlas a perder como algunas suculentas que te voy a presentar a continuación. Estas son unas echeverias imbricatas que fueron destrozadas por el sol. Yo las compré, pero la persona que me las vendió no me dijo que estaban tan quemadas. Si no, créeme que no las hubiera comprado, pero pues ya había hecho la compra. ¿Qué más podía hacer? Y bueno, así me las mandaron.
También fue una oferta de 100 pesos por 13 quebradas imbricatos, así que pues bueno. La otra no llegó tan quemada, pero esta sí que llegó bastante quemada por el sol. Estaban deshidratadas, se ve la deshidratación, por ejemplo, y entonces por eso te digo, no a todas las suculentas les gusta el sol directo porque depende mucho en qué lugar vivas. Y entonces yo creo mejor ponerlas en un lugar sombreado y si hay etiolación irlas cambiando. Si yo veo que les va bien en este lugar de semisombra, las dejo a semisombra. Te vuelvo a repetir, no es sombra completa. ¿Por qué? Porque mi sol es demasiado fuerte, es un sol de un desierto y aunque tú tengas una malla sombra de 80-90%, es muchísimo sol. Otro detalle es que también tengo una zona que solo tiene plástico lechoso, es una zona de alta luminosidad que es a donde las vamos a poner si vemos que la semisombra no les gusta. ¿Por qué te recomiendo que lo hagas de este modo y que la sometas a semisombra antes que si la sometas a sol directo? Porque el sol directo te va a hacer esto. Entonces yo prefiero que se etiolen un poco a perderlas completamente. Y luego hay suculentas que son muy caras, que son muy finas. Por ejemplo, este Sedum Symphorosanum, que me encanta y que le ha ido muy bien en el área de sombra, pero también le ha ido muy bien en la zona de plástico lechoso. Entonces tú tienes que ir viendo cómo la vas a ir moviendo para saber si es una planta de sol o de sombra o de semisombra. Porque es verdad que hay suculentas que sí soportan bastante bien la sombra. Aunque para mí la sombra en suculentas significa semisombra con alto índice de luminosidad. Te voy a poner el ejemplo, otros ejemplos extraños, por ejemplo de este Orostachys. Sucede que los Orostachys son plantas que digámoslo así, etiolan para florecer y entonces podemos confundir que estén etiolando porque tienen muchísima sombra o porque les falta más luz y esto no siempre es verdad. Cuando tenemos una suculenta, generalmente la gente nos dice le falta sol, está etiolando, uno se alarma y la metes directamente al sol, se quema y te puede llegar a morir. Entonces, la etiolación no solamente viene por eso, viene también porque hay suculentas que al momento de florecer se alargan, ¿no? Este es el caso de este Sedum versadense y mira cómo ha crecido. ¿Por qué? Porque está floreciendo. Tiene unas flores preciosas, pero mira cómo va. Así es normalmente y si te das cuenta pudiera parecer una etiolación, pero no es una etiolación. Otro caso es el de este Aonium Castelo Paebae variegado que estaba a punto de florecer. Afortunadamente le corté la flor antes. ¿Por qué? Porque no quiero que se vaya a arriesgar a morir. Y mira, y sin embargo él busca cómo florecer. ¿Por qué? Porque quiere lanzar flores. Entonces yo ya lo había cortado y mira, aún así sigue y sigue. Pero pareciera que hay una etiolación cuando realmente no la hay. Es que él está a punto de florecer y por eso se ve tan alargado. Entonces no hay que confundir una etiolación con un florecimiento de algunas variedades de plantas. Y bueno, déjame decirte que este sistema me ha servido mucho. Cuando yo noto que una suculenta está empezando a etiolar, la llevo directamente a la sola lumínica que es con plástico lechoso y ahí les va perfecto y se adaptan muy bien, pero aún así hay suculentas que requieren más sol todavía. ¿Y qué significa eso? Pues que son suculentas de sol directo. Y cuando yo era mucho más inexperto y metía las suculentas directamente al sol, se me quemaban, se me deshidrataban, se ponían tristonas y luego las quemaduras es difícil recuperarlas. Un caso, por ejemplo, en el que puedes también tener problemas es, por ejemplo, con algunas echeverrías, como esta echeverría de Rembelli, que es muy acuosa. Entonces, ella requiere muchísima iluminación, pero no le gusta la semisombra. ¿Por qué? Porque en la semisombra lo que hace es que las hojas empiezan a caerse, pero al mismo tiempo no le gusta el sol. Entonces, ese problema también lo he llegado a tener con muchas echeverrías que son secundas o especies de echeverrías que son secundas y que son bastante delicadas como esta que está aquí. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre luminosidad, semisombra y si va a llegar a ser directo, que esto se haga de modo paulatino. A menos que la planta que tú estés comprando en el vivero esté a exposición directa del sol. Sin embargo,
cuando yo veo que hay suculentas directamente al sol, he visto que se manchan más, se polvean más. Lo que yo te recomiendo es que tengas un vivero de plástico lechoso. También puedes tener un vivero de plástico con alguna zona transparente o de vidrio, si tú pudieras, y otra zona donde tengas malla sombra, porque de verdad que las suculentas se pueden quemar. Y también entender que no es lo mismo tenerlas en el patio bajo de tu casa que arriba del techo de tu casa. ¿Por qué? Porque a veces el calor del pavimento también hace estragos. Ese es otro detalle que mucha gente no te dice. Pero a veces tenemos nuestras hermosas suculentas en un patio lleno de concreto y va a ser demasiado calor y no las vamos a poder tener en sol porque se van a quemar por la excesiva temperatura. Hay suculentas que están en el sol directo, sí, pero en ese sol directo están en la tierra, hay pasto, hay árboles. Entonces hay que ir mediando todo esto. Otra suculenta es este sedum bronce que tengo que cambiar a una zona con mayor luminosidad. Esta ha etiolado un poco también por el asunto de que es una cabeza que sembré. Y entonces las cabezas que yo siembro les doy algo de sombra para que puedan sacar mejor la raíz. Pero mira, por ejemplo, esta que tengo en la zona luminosa, lo bonita que está. Si lo tuviera en pleno sol, estoy seguro que sería más bronce. Entonces puedes ver la diferencia. Otro detalle es el color en que tú quieras tener las suculentas. Si quieres que sean colores muy fuertes, pues evidentemente que las tienes que llevar a un lugar luminoso, pero no necesariamente va a ser un sol directo. ¿Por qué? Porque el sol directo lo tenemos que cuidar con los dedos, cuidar con mucho cuidado. Este, por ejemplo, es un Graptopetalum Elen que se hace rosa con el sol y que ahora lo tengo en mi lugar de sombra. ¿Por qué? Porque lo acabo de cambiar la tierra. Pero también he visto que le va muy bien. Algunos van a etiolarse más y otros van a etiolarse menos. Entonces, esto también es importante. Ver qué grado de etiolación permites y cuál te gusta. Por lo pronto decidí que esta planta la voy a colocar en el lugar luminoso. Y entendiendo que para mí un lugar soleado debe de ser un lugar con muchísima luminosidad, pero sin que el sol toque directamente las hojas de mis suculentas. Por ejemplo, en el caso de esta Rungioni, vuelvo a lo mismo porque a ellas les gusta mucho la luminosidad. Está en mi lugar de amplia luminosidad, pero no está en un lugar de sol directo. ¿Por qué, Chuyito Jardinero? Porque yo estoy seguro que si la llevo a sol directo se me quema sí o sí. La Rungioni es una suculenta que con el sol se ha quemado, se me quema. Entonces hay que tener esa precaución de que cuando hablemos de sol directo sea un lugar donde haya muchísima luz, muchísima luminosidad, pero se protejan de los rayos directos del sol, ya sea con una malla sombra muy delgada o con un plástico lechoso, un plástico de vivero, que sería lo mejor. Por ejemplo, esta Echeverría elegans que también coloqué al sol directo casi se me muere. ¿Por qué? Porque se deshidrató. Entonces, entendiendo que sombra, cuando nosotros en el mundo de las suculentas decimos sombra, realmente queremos hablar de una semisombra muy luminosa. Y cuando decimos sol directo, muchas veces nos referimos a un lugar protegido de los rayos directos del sol, pero con amplia luminosidad, como puede ser un plástico de invernadero. Estos dos detalles o estos dos trucos sé que te van a ayudar muchísimo al cultivar tus hermosas suculentas. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.